su ingreso el padre del novio, el señor Juan Carlos Candia Reyes, acompañado de doña Floral Baleal, madre de la novia. Al novio Lázaro Andrés Candia Soto, en compañía de su señora madre Filomena María Soto Moya. Invitamos a todos los invitados a recibir a la novia, Catherine Moreno Leal, quien ingresará acompañada de su padre, el señor Gonzalo de Jesús Bedoya Vázquez.
recibido el santo nombre de nuestro Dios, quien es el principal testigo, además la máxima autoridad de esta ceremonia, y a quien queremos alabar y adorar y honrar como nuestro gran Señor y Padre Celestial. Así que le invito a que por favor incline su rostro de manera reverente. Si usted puede, cierre sus ojos para concentrarnos y vamos a adorar en oración al Dios Todopoderoso. Padre de la gloria que estás en los cielos, que gobiernas con majestad, dominio y grandeza, tuyo es el reino, tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres Dios, solo tú eres excelso. A ti, Señor, se te debe toda alabanza, todo honor, toda adoración, porque tú eres el creador de todo lo que existe. Todas las cosas fueron hechas por el poder de tu palabra. Antes que el mundo fuese, tú eres. Y tú eres quien ha decretado todas las cosas conforme a tu soberana voluntad. Vemos, Señor, los vestigios de tu gloria, de tu belleza y hermosura en la creación. Los cielos cuentan tu gloria, cuentan la gloria del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a ti es a quien venimos a adorar, porque tú has sido bueno, en primera instancia al crear a la humanidad, al hacer al hombre conforme a tu imagen, acorde a tu semejanza. Has sido más que bueno, porque al ver la desobediencia del hombre y el pecado, al quebrantar su pacto, el pacto que tú estableciste para con él, con todo y eso, preferiste que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Santo, el Verbo por el cual y para el cual fueron creadas todas las cosas, se hiciese hombre y viniese a redimir a todos aquellos que confían en Él con fe y arrepentimiento genuino. Gracias a Cristo Jesús, gracias a Dios hecho hombre, hoy muchos pueden decir que su relación para contigo ha sido restaurada. Ahora la Biblia. Hoy estamos aquí en esta mañana dándote gracias a ti la gloria, porque nos permite recrear la obra del Evangelio a través de esta hermosa ilustración del pacto matrimonial. Hoy venimos a celebrar algo sumamente solemne, la unión entre nuestros queridos hermanos, familiares, consiervos en Cristo, Lázaro Candia y Catherine Moreno. Y venimos, Padre, como testigos de la bendición que tú les has dado, de unirse en pacto matrimonial. Invocamos tu santo nombre, Señor, para que tú dirijas esta ceremonia. Que el Santo Espíritu nos dirija en un acto solemne, reverente, pero también de mucho gozo, para adorarte a través de la solemnización de este pacto matrimonial. Bendice, oh Padre, esta ceremonia, que tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado, que en ti, oh Padre, este matrimonio que se ha de consagrar sea bendecido, bendecido hasta que Cristo vuelva. Te pedimos, Padre, que nos dirijas pues, para que tu nombre sea glorificado, pues tú mereces la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entonar himnos de alabanza a nuestro Señor, himnos de adoración. ¿Y por qué? Porque el primer protagonista aquí es nuestro Dios y Padre eterno, es nuestro Dios santo. Así que vamos a adorar a nuestro Señor. Yo les invito a todos, en la pantalla va a aparecer la letra de cada uno de los himnos y vamos a entonar entonces 3 himnos para llenarnos de gozo santo para celebrar esta ceremonia.
El libro de Eclesiastés nos habla de lo efímero que es esta vida, vanidad de vanidades. Es algo que se esfuma muy rápidamente, pero todo aquel que está en Cristo tiene una vida no efímera, sino una vida que trasciende a la eternidad. Aquel que entrega su vida a Cristo tiene una vida que será para la eternidad. Vamos a entonar este precioso himno, Solo una vida. Todo lo que se hace para la gloria de Dios en esta tierra, como lo cantábamos, trasciende a la eternidad, y eso es por los méritos de Cristo. Y ahora nuestros queridos hermanos han de vivir esa vida unidos como una sola carne.
pero van a llegar momentos duros. Esta vida, en especial para el cristiano, tiene sufrimientos, pero el cristiano marcha adelante por una razón. En este mundo tendremos aflicción, pero Cristo ha vencido al mundo y Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Él es nuestro noble sostén. Este matrimonio va a ser bendecido porque Cristo es y será su noble sostén. Así que vamos a entonar este himno precioso titulado así, Noble Sostén. Es el noble sostén. Gloria sea a nuestro Señor. Yo le voy a invitar antes de sentarse que en actitud de reverencia leamos la palabra de Dios. Así que le invito a que vayamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Y voy a leer en favor de todos ustedes esta que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios.
Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Permítame una corta oración. Padre, bendito Señor, nuevamente invocamos tu santo nombre, y en esta vez te pido de manera especial, como pastor de esta iglesia, presidiendo esta hermosa ceremonia, que tú nos bendigas, dando iluminación al maestro y también a la audiencia. Espíritu Santo del Dios Trino, da gracia para que este mensaje no sea simplemente una reflexión que adorna una ceremonia, sino que en realidad sea un mensaje que llegue hasta lo profundo del corazón de cada uno de los presentes aquí. Trae edificación a tu iglesia, pero también trae conversión a los que no han creído. Y eso te lo pedimos, confiando plenamente en que tú tienes la misericordia y la gracia de salvar soberanamente a toda alma que viene a ti con fe y arrepentimiento genuino. La gloria sea a ti, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. En día, y sobre todo por los ataques que se hacen en contra de la institución del matrimonio, es cuál es su origen, quién lo estableció, quién lo fundó. A veces el hombre o la humanidad se toma atribuciones que no le pertenecen sino a Dios, y entre esas atribuciones está el hecho de pensar que el matrimonio es una creación humana. En realidad la Biblia no discute eso. La Biblia da por sentado que el matrimonio es una institución fundada, establecida, que se origina solamente en Dios. Dios es el autor del matrimonio. Dios es, por tanto, a quien se debe honrar en el santo matrimonio. Y por eso es que podemos acudir al libro de Génesis, que por supuesto nos habla del origen de todas las cosas. Y ahí usted puede observar en el capítulo 1 cómo Dios es desde antes del principio de la creación. Él es eterno. Él siempre ha sido. Él es y Él siempre será. Él es antes de todas las cosas. Dios es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y usted puede notar que cuando me refiero a Dios, me refiero a la Santa Trinidad, en esa perfecta unidad. Usted puede observar allí desde el principio, creó Dios los cielos y la tierra, pero usted va a notar que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero también usted puede notar algo que Juan nos explicará después en el Evangelio, en el capítulo 1, el verbo, aquel que se hizo carne, el que habitó entre nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Ellos, el Dios Trino en unidad, crearon todas las cosas. En 6 días fueron hechos todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Dios. Y en el 6º día, Dios crea al hombre, al ser humano, y lo hace como la corona de la creación. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque el hombre es la joya de la corona de la creación. Por 2 razones. El hombre fue creado primero conforme a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. En el versículo 26 del capítulo 1 usted puede notar allí cómo Dios describe la creación del hombre.
Mírenlo allí. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Usted puede notar allí entonces la razón por la cual el hombre o la humanidad, el ser humano, puede ser considerado la joya de la corona de la creación. Primero, porque fue hecho conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. Los atributos que Dios le comparte al hombre muestran que Él es creación de Dios. Por eso podemos amar, por eso podemos desear, por eso podemos pensar, tener sabiduría e inteligencia. Por supuesto, no de manera perfecta, debido al pecado, pero es un reflejo de que somos imagen de Dios. Pero en otra instancia, el hombre o el ser humano es la joya de la corona de todo lo creado, porque Dios le dio la autoridad de señorear, de administrar, de juzgar en nombre de Dios toda la creación. Así que vemos dos razones por las cuales creemos firmemente de que el hombre fue puesto como la joya de la corona de la creación. Ahora, Dios pone al primer hombre, a Adán, lo pone en un huerto, el huerto del Edén, que más allá de ser el paraíso natural que nosotros nos podemos imaginar, por toda su belleza descrita aquí en el capítulo 2, más allá de toda su riqueza, de toda su gran hermosura, en realidad el Edén tiene una gran importancia, es porque Dios habitaría de manera especial allí con el hombre. Eso es lo que hace más espléndido al huerto del Edén. No es ni siquiera los ríos, no es ni siquiera la bella naturaleza o los grandes árboles, no, es que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Había una comunión directa de Dios con el hombre. La misma Santa Trinidad habitando con el hombre. Entonces observamos que el hombre fue puesto en una situación muy, pero muy ideal para un propósito: glorificar a Dios. Para eso fue creado el hombre, para glorificar a Dios, para gobernar. ¿Pero en nombre de quién? En nombre de Dios, como un mayordomo real de un gran emperador. El gran emperador es Dios. Ahora, Dios en su misericordia establece un pacto con el hombre. Él establece un pacto. En el versículo 15 del capítulo 2, usted puede notar allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase, para que lo protegiese. Y esta es una expresión sacerdotal. El hombre no era simplemente un agricultor del huerto, sino que tenía la responsabilidad de guardar en santidad el huerto del Edén. Es por eso que estas son las mismas acciones que Dios le daría a los levitas, a los sacerdotes encargados de guardar el tabernáculo y luego el templo de Dios en Israel. Era la labor de guardar en santidad ese lugar era un santuario. Y aquí es donde Dios establece un pacto para con el hombre. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí hay una relación de pacto. Dios establece una alianza con el hombre, pero no nos podemos equivocar. Dios no está negociando con el hombre. Dios es el soberano rey, Él es el creador. El hombre no tiene igualdad para con Dios, ni siquiera Adán sin pecado tiene igualdad para con Dios. Aquí Dios está haciendo un acto de misericordia y Él le promete a Adán vida eterna. Si Adán le obedece, que es la condición, Adán viviría eternamente. Su condición no cambiaría. Así que ¿cuál era la condición como tal, o cuál era la exigencia soberana de Dios hacia Adán? Obediencia. Obedéceme. ¿Y cuál sería entonces el castigo si quebrantaba ese pacto? La muerte. La muerte física y la muerte espiritual. Ese sería el castigo por ofender al Dios que le dio la gracia de tener vida y de habitar en ese huerto, de habitar junto con Él. Pero ahora Dios le va a mejorar más la situación a Adán.
Y esto es algo que uno debe entender. Adán tiene todos los privilegios, pero Dios le quiere mejorar aún más su situación. Lo va a ubicar en una situación mucho mejor, y lo haría de una forma en la cual Adán estableciera un pacto. Esa mejor condición, esa mejor situación era a través de un pacto. Así que vamos a ver un segundo pacto. Ya vimos el primer pacto, el pacto de Dios con Adán. Adán representando a toda la humanidad. Pero ahora hay un segundo pacto, no directamente con Dios, sino con otra que sería su semejante. Un pacto en donde Dios sería testigo, y eso es lo impresionante de este pacto. Testigo, pero a la vez autoridad. Y ese pacto es el primer pacto matrimonial. Las primeras bodas celebradas en la historia de la humanidad. Estas son las primeras bodas de la humanidad. Así que, si queremos darle un pequeño título a este mensaje, sería el primer matrimonio. Pero tendríamos que agregarle 3 puntos suspensivos. El primer matrimonio es el anuncio de un mejor pacto. El primer matrimonio es el anuncio de un mejor pacto. Vamos a ver en primera instancia su necesidad. Versículos 18 al 20, usted puede observar allí que Dios, después de poner a Adán en el huerto del Edén, en una condición espléndida, en un lugar habitable, en un lugar hermoso y sobre todo en su presencia, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí debemos de aclarar que no es que a Adán le faltase algo para vivir plenamente o gozar de todo bien. No, él está en un lugar pleno. La mera presencia de Dios suple cualquier necesidad. La mera presencia de Dios. El hombre puede vivir sin comida si Dios lo sostiene. Él es el creador, pero Él es el sustentador del ser humano. Así que en realidad Moisés no está queriendo decir que a la creación de Dios le faltaba algo que la hacía imperfecta. No, todo había sido hecho bueno y en gran manera. Pero lo que está queriendo transmitir Moisés es que el diseño no había culminado. Todavía no había terminado. Era eso. Faltaba algo porque Dios en su infinita sabiduría había diseñado una situación mejor para el hombre. Quiero que de verdad meditemos en esto. Es una situación mejor para el hombre. Ahora, todo lo que Dios le diera a Adán tenía un mismo propósito. Todo, glorificarle a Él. Así que cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, el propósito es: no es bueno que él esté como individuo solo para cumplir su propósito. Y es que glorificarme, alabarme a mí. Así que la resolución que toma Dios es: le haré ayuda idónea para él. Ahora, aquí está hablando de la pareja perfecta, del complemento perfecto, que el hombre no podría hallar en ningún otro ser o cosa. La expresión es que Dios le haría un socorro idóneo, un soporte idóneo. Y traduce mucho más profundo en el sentido de que Dios le daría poder y fuerza a Adán para ejercer el mandato de promover la voluntad de Dios en la tierra. Noten esto, no era simplemente una ayudita, un bastón, no, es poder y fuerza que Dios le ha de dar a Adán para que él pudiera cumplir con toda la voluntad de Dios en la tierra. Dios como padre de Adán, le muestra a él su gran necesidad. Y se lo muestra de una manera muy vivencial. Si usted lee los versículos 19 al 20, usted va a notar allí que Dios le trae toda bestia terrestre, toda ave del cielo, todo ser viviente, se lo pone a Adán para que él le diese nombre. Y aquí Adán está ejerciendo no solamente su autoridad delegada, porque él está mostrando superioridad sobre todos los animales, sino que también aquí Adán ha de entender algo, que entre la belleza y la magnitud de la complejidad de los animales no se hallaría ni siquiera una ayuda idónea para él.
Adán observó e interactuó con todos los animales terrestres y las aves, incluido el mono, por si acaso, ¿no? También Adán interactuó con el mono, le puso el nombre. Pero Adán notó que ninguno de los animales tenía la misma naturaleza, la misma conciencia y la misma dignidad. Por una razón básica: ninguno de ellos fue hecho conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios, y a ninguno de ellos se le dio autoridad para gobernar en nombre de Dios sobre toda la tierra. Así que Adán se halló como un individuo que camina cojo, porque le hace falta o porque tiene una imperfección de alguna manera en su cuerpo, así que camina cojo. Pero Adán sería llevado entonces a un mejor estado, a una mejor situación. En medio de las grandes y maravillosas condiciones en las que ya se encontraba, Dios le mejora la situación. ¿Y cómo se la mejora? Aquí es donde vamos a nuestra segunda parte. Se la mejora con un pacto matrimonial, con un pacto perpetuo. Así que si usted tal vez está pensando que Lázaro o Catherine están desmejorando su situación, quítese esa idea, que es totalmente errónea. En realidad Dios está mejorando la situación de ambos. En sus infinitas misericordias y gracias, Dios está mejorando la situación de ambos. Y si usted está casado, usted no está en una peor situación. Está en una mejor situación que Dios le ha dado. Está en una mejor situación. Ahora, vamos entonces al versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, quiero que noten algo. A Adán le faltaba una ayuda idónea, pero Dios es quien suple esa ayuda idónea. Adán es totalmente pasivo. Es Dios quien se encarga del asunto, de proveerle una gran ayuda, y lo hace de una manera suprasapiencial. Aquí estamos viendo una sabiduría de Dios que está más allá de nuestro entendimiento. A nosotros no se nos hubiera ocurrido esto. Esta es la sabiduría majestuosa de Dios. Dios lo que hace entonces es la primera cirugía en toda la historia humana. Una anestesia a Adán, toma de su costado, y aquí no podemos inferir exactamente que toma una costilla. Lo que se está refiriendo aquí en el contexto hebreo, en el lenguaje hebreo, es que toma de su costado. Toma allí el ADN que necesitaba. Cierra a Adán, es decir, a pesar de que abre su cuerpo, no lo deja herido. Es la capacidad de Dios de sustentar a la creación. Pero de allí, de tomar esta muestra de ADN, crea forma. Y tal vez nosotros no lo podemos ver al traducirse al español, pero cuando usted lo lee, tal vez si lo lograse leer en el hebreo, pudiera entender la palabra en el hebreo. Cuando aquí Dios dice que formó o que creó a la mujer, hizo a una mujer, es diferente a la expresión que está en el versículo 19 cuando dice que formó a los animales. Es diferente. La acción es diferente, lo cual refleja que esta creación es única. Y esta creación es totalmente diferente y superior a la de los animales terrestres, a las aves y todas las bestias que Adán le puso nombre. Es diferente, es única. Dios toma del mapa genético del hombre, es decir, de aquel que le había puesto su imagen, que lo había hecho conforme a su semejanza. Y Él sopla aliento de vida en ella y la dota para ser el complemento, la ayuda idónea. La misma es en esencia y dignidad, pero a la vez distinta para ser su ayuda. Esto es lo hermoso de este misterio de la creación de la mujer. La misma en esencia, pero a la vez distinta para ser su ayuda. Y aquí pasa algo hermoso. Ahorita todos estábamos a la expectativa, ¿cierto? Se creó un momento de silencio después de que entró el novio, después de que entran los padres. Pero hay un momento de expectativa. Y el que tiene el privilegio, pero a la vez sentimientos encontrados,
porque viene acompañado de una hermosa dama, es el novia. Pero él hace una marcha nupcial. Y la verdad, todos estamos a la expectativa de ver a la novia. Todos estamos a la expectativa de cómo viene, de lo bella que está. ¿Saben cuál fue la primera marcha nupcial? Dice Moisés, y la trajo al hombre. La primera marcha nupcial está registrada aquí. Dios como testigo del pacto que se ha de celebrar, como proveedor, porque Él es quien provee la ayuda idónea, y como autoridad trae a la mujer, a Eva. Dios era el dueño de esta nueva criatura, no Adán. Porque Dios fue el que la creó, Él la diseñó, Él la formó, Él le dio vida, la dotó para ser la ayuda de Adán. Fue Dios. Y Dios le trae un regalo precioso al primer hombre. Ese regalo precioso es la mujer. La primera marcha nupcial. Yo quiero que tal vez usted se imagine esto. Los ángeles de Dios viendo, los animales, el Dios Trino está entregando la bella creación en un acto de amor, de bondad y de gracia. La primera marcha nupcial no fue rodeada de hombres y mujeres, sino de ángeles y las criaturas creadas hasta ese momento. Y todos a la expectativa viendo a la nueva criatura. ¿Y quién será ella? Es la ayuda idónea de Adán. Era un regalo de Dios a Adán. Así que ocurre lo obvio. El hombre sabe que esta sí es su compañera, aquí no hay discusión. Él sí la identifica inmediatamente. Él sabe que es la ayuda y probablemente complacido aún más con Dios, Adán agradeció ese acto de amor. De allí su expresión. Él no tiene duda. Él debe estar unido a ella y consagra este acto en una unión de pacto con sus palabras. Miren lo que dice. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es la misma esencia. Él reconoce la dignidad de la mujer. Ella no es inferior. Ella no es superior. Ella es su complemento para cumplir con el mandato de glorificar a Dios y cumplir su voluntad en la tierra. Así que Adán reconoce su necesidad. Él necesitaba una ayuda idónea, pero a la vez también reconoce la bendición de tener esa ayuda idónea que Dios le creó exactamente para él. Porque ella es varona. Y la expresión es que Moisés quiere decir que Adán reconoce que ella era la misma esencia, pero a la vez distinta. Ella es varona, porque el varón fue tomado. Es la que Dios me dio para poblar la tierra, para dirigir, gobernar la tierra, para mostrar los atributos que Dios puso en mí. El amor, la misericordia, la bondad, la benignidad. Es la que Dios me dio para abrazarla, para hablar con ella, para hallar refugio, descanso y comprensión. El mono no comprendería a Adán, ni el más bello de los pájaros o las aves del cielo comprendería a Adán. La única que lo podría comprender en la ardua labor de glorificar a Dios era esta mujer. Ella solamente. Es decir, es ella, no hay otra y no hay otro. Dios se la dio para servirse mutuamente. Ella es la mujer, es la única compatible al hombre. El único compatible a la mujer es el hombre. Son los únicos compatibles. Así que Adán reconoce que en esencia son iguales, pero al llamarla varona, él dice, ella es distinta. Ella es distinta. Fue dotada de una gracia para ser mi complemento espiritual, mi complemento moral, mi complemento emocional y mi complemento intelectual.
la imagen de Dios. Adán entonces comprendió que Dios no se la había traído, noten esto, que Dios no le había traído a la mujer para que como un regalo que uno no agradece, uno lo destape, uno se emocione en primera instancia, uno lo contemple, uno lo use y cuando menos piensa, lo abandone, porque ya no me es útil. No, Adán no le dio a Eva para eso. Dios no le dio a Adán a Eva para eso, sino para que al igual que Dios lo hizo con él estableciera una relación perpetua de pacto para con ella. Adán lo entendió. Bueno, era un hombre sin pecado. Lo entendía fácilmente. Él entendió que era necesario un pacto. Y aquí es donde está el pacto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí Adán está haciendo un acto de abnegación, de morir a sí mismo. El hombre debe dejar su hogar en el cual fue formado, en el cual creció, para formar otro hogar. Dejará la intimidad con sus padres, con su familia parental. Dejará a sus hermanos en la sangre. Los dejará para unirse a esta mujer. Ambos deben morir a su soltería. Ambos deben morir a su momento individualista. Debe haber abnegación para haber pacto matrimonial. Pero también aquí observamos que es un pacto en donde hay exclusividad. Dios no le hizo 3 Evas a Adán. Dios le hizo una mujer. Hay exclusividad. Una sola mujer, un solo hombre. Pero también hay exclusividad en cuanto a este pacto. Este pacto no es establecido por el hombre con toda la familia de la mujer. No, uno no se casa con la familia. No estoy ayudando mucho a los papás ahora, ¿no? Hay muchos pañuelos. Pueden llorar todo lo que deseen, pero es una de lágrimas de alegría. Porque esta es la voluntad de Dios. Que el pacto sea entre ellos dos. Que sea exclusivo. Ni siquiera los hijos entran en este pacto matrimonial. Ni siquiera los hijos. En este pacto matrimonial solamente están el esposo y la esposa. Y por supuesto, este pacto es una unión. Este pacto se traslada en una promesa de abandono individual, de abnegación individual, para conformar una unión, pero una unión que es permanente entre los dos, es perpetua. Es una promesa juramentada delante de Dios. ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba allí? El que proveyó la ayuda idónea. ¿Quién estaba allí? El autor, la autoridad máxima, el creador. ¿Quién estaba allí? El testigo principal de ese juramento. El testigo principal de ese juramento es Dios mismo. Es Dios mismo. Toda la corte de ángeles, querubines y serafines no valían nada ante el principal testigo. El principal testigo era el Dios Trino allí, siendo testigos de ese pacto, primer pacto matrimonial. Así que Dios escuchaba las palabras de Adán. Dios estaba escuchando los votos de Adán. Yo como hombre voy a dejar a padre y madre. Yo me voy a unir exclusivamente a ella. Una unión perpetua. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí en esta unión? Nos estamos refiriendo a que el único que tiene el derecho de separar esa unión o arrebatarla es el que la originó, el que la produjo, Dios, nadie más que Dios. Esta unión es espiritual, una sola carne, esa es la expresión, una sola carne. En espíritu son tomados por Dios como un solo ser. Es física. Esta es una unión en una sola carne física. Pero también es una unión mística.
¿Y por qué es mística? Porque ellos están unidos delante de Dios como un solo ser. Ya no actuarían en competencia. No hay superioridad en el uno en el otro, en buscar subyugar el uno al otro, en división, sino en unidad. El hombre cumpliría su rol, debía conducir, dirigir el hogar, pero necesitaba la ayuda perfecta, la ayuda idónea de la mujer. La mujer contribuiría como ayuda idónea para que el varón dirigiera la humanidad hacia el propósito de cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Y por supuesto, entonces esto hace el pacto un pacto inseparable. Al ser una unión espiritual, al ser una unión física, además de eso hacer una unión mística, eso lo hace inseparable. No puedes desunir lo que ya es perpetuo porque se ha hecho una sola sustancia. No puedes dividir algo que es de una misma sustancia sin dañar ese algo. Y aquí se ha formado un pacto de una sola sustancia. Este pacto sellado por el juramento ya no puede ser disuelto. Y este pacto produce gozo a la creación. Ese matrimonio de Adán y Eva trajo gozo a la creación. Trajo gozo y alegría a la creación. Dios ha bendecido a toda la creación con ese primer matrimonio. Porque todos somos hijos de Adán en la carne. Todos somos hijos de ese primer matrimonio. Ese primer matrimonio, al mantenerse inseparable, aseguraba el mantenimiento y el cumplimiento del propósito de todo lo creado, glorificar a Dios. Toda la humanidad sería feliz, sería armoniosa, si el matrimonio entre Adán y Eva glorificaba al Señor cumpliendo su voluntad. Y es así como el Señor Jesucristo, tiempo después, va a reivindicar la unión perpetua del matrimonio. En Mateo capítulo 19, versículo 4 al 7, Mateo capítulo 19, versículos 4 al 7, los contextualizo. El Señor Jesucristo fue allí cuestionado. Fue cuestionado por los fariseos, quienes vienen y le hacen la pregunta de algo que se estaba haciendo por costumbre. Algo que hoy en día también tristemente es una costumbre. Lo que le preguntan los fariseos es: ¿lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Es decir, ¿es lícito que el matrimonio se disuelva por cualquier causa? Entre las famosas causas como que se acabó el amor, como que ya no me entiendo, como que ya tengo otros proyectos, como que acabo de cometer el peor error de mi vida. Esas son las causas tal vez que pudieran haber en cualquier persona como la había en ese momento. Así que los fariseos, tentando al Señor Jesucristo, le hacen la pregunta: ¿es lícito que se pueda divorciar el hombre por cualquier causa, por cualquier razón? ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? Él apela al primer pacto matrimonial, al primer matrimonio. Él les dice: ¿no habéis leído? ¿Ustedes no leyeron Génesis? ¿No son los doctores de la ley? Es el primer capítulo, señores. Está en el principio. Por si de pronto, como en ese tiempo no había capítulos ni versículos, no había números para ubicarse, por si de pronto ustedes no se ubican bien en las Escrituras, es el primer rollo, el primer libro, las primeras palabras. ¿No han leído? ¿Qué fue lo que Dios hizo al establecer? ¿Cómo los hizo en el principio? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que Cristo explica la unión espiritual, física y mística. Así que no son yo más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es indivisible. La respuesta, o más bien la sorpresa de algunos, incluyendo sus discípulos, fue: bueno, entonces no conviene casarse. Pero es que en realidad el matrimonio es un llamado. El matrimonio es un llamado. Es una vocación. Usted tal vez se ha tomado muy en serio la vocación que tiene en esta tierra. Si quizás es odontólogo, abogado o doctor, se lo ha tomado muy en serio. Se ha comprometido con eso. ¿Sabe qué es más serio que eso? El matrimonio.
Es más serio que ir a comprar una casa. Y usted, para comprar una propiedad raíz o una casa en cualquier país, lo mínimo que usted necesita es un acto solemne, un acto declarado ante una autoridad pública que diga que usted es propietario de esa casa. Y usted sería alguien muy equivocado y muy torpe en desembolsar una suma de dinero grande para comprar una casa y nunca tener un título solemne de esa casa. Pero en cambio, para estar con alguien en santo matrimonio, se piensa 2 veces. O como hoy en día se dice, no es necesario un papel para yo jurarte amor eterno a ti. En realidad lo que te está diciendo es, no vale tanto esta relación como para yo comprometerme de tal cosa. Lo que Cristo está glorificando aquí es el pacto matrimonial. El matrimonio entonces es una ilustración visible de un mejor pacto, por una razón. ¿Por qué la ilustración visible del Evangelio? Me explico. Después de esto, usted puede observar leyendo Génesis unos versículos más adelante y se va a dar cuenta que entra la gran tragedia del pecado. El hombre no cumple con el pacto que Dios estableció con él. El hombre desobedece. Caen en condenación, se cumple el castigo, ciertamente morirás. Ambos cayeron. Y el hombre trajo condenación a toda la humanidad. Ahora, no caiga en la trampa diabólica de pensar que solo se trataba de morder una manzana. En realidad no era ninguna manzana, era un fruto. No sabemos qué manzana o si era pera. Lo que importante no era ni siquiera el fruto. Como a usted no le interesa como padre si su hija se comió eso o no, lo que importa es que le desobedeció. Lo que importa es que lo tomó usted en poco como padre o como madre, que no respetó su autoridad, que no respetó el amor que usted le ha dado como padre. Eso es lo que interesa. Bueno, Adán y Eva quebrantaron el pacto con Dios. Su desobediencia desestimó el gran amor que Dios les había mostrado, la gran misericordia, la gran bondad que Dios había mostrado. Dios había puesto al hombre en una mejor situación, pero el hombre desestimó eso. El hombre no le dio valor a eso. Así que en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo refleja esta gran tragedia diciendo: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted y yo, desde que nacemos, quebrantamos ese pacto con Dios. Yo no necesito sacar a relucir cada una de la lista de pecados que podemos o que pudimos haber cometido usted y yo. Dios lo sabe y su conciencia lo sabe. Y eso nos hace delante de Dios no dignos de estar con Él en comunión, porque no le hemos respetado como a Padre, como a Creador, como sustentador. No lo hemos respetado. Pecamos y por causa del pecado entra el castigo, la muerte. Ciertamente morirás. Pero la esperanza está en esto, y es que Dios nuevamente en su infinita misericordia y amor interviene en la historia. Y allí mismo el apóstol Pablo deja claro que por un solo hombre entrará la vida. Y ese solo hombre es Dios hecho hombre, Cristo nuestro Señor. Él se hizo hombre para restaurar la relación con Dios. En Juan 6, el Señor Jesucristo le dice a su audiencia que Él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, del Padre Celestial. Y la voluntad es esta: que todo lo que le diere no lo pierda, no pierda absolutamente nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Adán no cumplió con su voto mayor, que era obedecer a Dios, y entró la muerte del castigo por el pecado. Pero en cambio Cristo, siendo el segundo Adán y un mejor Adán, entra para morir por el pecado de aquellos que creen en Él.
arrepintiéndose de su maldad. Y aquí es donde vemos lo hermoso. Cristo no desobedeció en nada. Él cumplió toda la voluntad del Padre. Pero ¿saben que al igual que Adán, su costado también fue abierto? ¿Recuerdan que a Adán se le abrió un costado? A Cristo también. Pero no fue la mano del Padre. Fue la lanza de un soldado quien constató que el Padre había puesto toda su ira sobre él y él había muerto. Adán no tuvo que dar su vida para que Eva fuera creada. Cristo tuvo que dar su vida para salvar a pecadores, a viles pecadores. Cristo dio su vida por un pueblo que se llama la iglesia. ¿Saben? Cristo tiene una esposa, pero contrario a lo que dicen algunos mandantes que a veces parecen idos de otro planeta, no es María Magdalena, ni otra mujer en particular. ¿Saben cuál es la esposa de Cristo? Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Usted allí puede identificar cuál es la esposa de Jesucristo, nuestro Señor. La esposa de Cristo es la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Maridos, respeten el pacto matrimonial, porque Cristo ha establecido un nuevo pacto para aquellos pecadores que creen en Él con fe y arrepentimiento. Esos redimidos se llaman la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para hermosearla. A Adán le fue entregada una mujer hermosa, perfecta ayuda. Él no tuvo que hacer nada, ni siquiera para hacerla bella exteriormente. Pero en cambio a Cristo se le entregó una dama que ilustra aquella masa de hombres y mujeres pecadores que somos nosotros, para que Él sí muriera, para hacerla hermosa, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que, ¿cuál era el propósito? De presentársela a sí mismo. Una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Al final de los tiempos habrá unas bodas, que son las bodas del Cordero. ¿Saben quién es esa esposa hermosa que hoy está ilustrada con un vestido blanco, limpio, resplandeciente? Es la iglesia. Pero no fue una modista, no fue un sastre, no fue una maquilladora experta o estilista. Es Cristo con su sangre quien la hace hermosa. Así que el matrimonio refleja ese pacto de Cristo delante del Padre para salvar a su iglesia. Este matrimonio es un testimonio del Evangelio para cristianos y no cristianos. Si usted es alguien que no ha entregado su vida a Cristo, este matrimonio le está anunciando el Evangelio. Usted necesita a Cristo. Usted necesita arrepentirse de sus pecados y entregarse a Cristo. Usted no podrá entrar al reino de los cielos porque su vestido no es blanco, no es puro. Su vestido es manchado de pecado. ¿Sabe quién es el único que puede lavar sus ropas? Es Cristo Jesús. Si usted rinde su vida a Cristo, Él lo insertará a este pueblo que se llama la iglesia, que es su esposa, y lo purificará, lo limpiará, lo volverá hermosa. ¿Sabe cuál será la mejor marcha nupcial de toda la historia? No es la de Adán y Eva, es la de la iglesia entrando allí a las bodas del Cordero. ¿Y saben cuál será la expectativa? Será la expectativa de ver a la novia. ¿Pero saben por qué? Para glorificar al novio. Porque el novio es quien hermosea a la novia, que es la iglesia. Esas son las bendiciones del pacto matrimonial. Así que cuando hay una unión en pacto matrimonial,
Yo le debo decir a los hermanos que se casan, es el plan correcto. Es el plan que Dios estableció y es necesario para que ustedes cumplan la voluntad del Padre aquí en la tierra. Por supuesto, hay temor, hay muchos temores. Está el pecado, está el mundo, están las pruebas, está Satanás. Pero recuerden, Cristo, el esposo, el novio de la iglesia, ya venció. Él ya venció en el Calvario. Y ustedes van a establecer este pacto en la fe del Evangelio. Y por la gracia de Dios, así como nada ni nadie los separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, si ustedes se sujetan a Cristo, nada ni nadie los separará hasta que Cristo vuelva. Que el Señor les conceda a mis hermanos Lázaro y Catherine la bendición de tener un matrimonio que glorifique a Dios, que refleje el Evangelio. Ustedes dejan ahora a su padre y a su madre, dejan a sus familiares. No se preocupen, tampoco no los van a volver a hablar en esas cosas. Pero ellos van a dejar su unión con su familia para tener una unión espiritual, física, mística. Y van a gozar de la gran bendición del matrimonio. La gran bendición es lo que dice Génesis. En ese momento ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. El matrimonio en Cristo no avergüenza, al contrario, dignifica. Y ustedes se van a dar cuenta que solo van a haber dos personas en el mundo ante las cuales se van a desnudar sin ninguna incomodidad. Y van a desnudar su corazón, su alma, su cuerpo, su intimidad. Y esas dos personas son Dios y su cónyuge. Y Dios bendecirá ese matrimonio conforme a su misericordia, a su voluntad, y ustedes podrán decirse lo que dice Cristo de la iglesia y lo que dice la iglesia de Cristo. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. Que el Señor bendiga la unión matrimonial entre nuestros dos queridos amigos, familiares y hermanos en la fe, Lázaro y Catherine. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra y hemos meditado con un himno, una respuesta musical. Vamos a entonar un himno que refleja lo que necesitan nuestros hermanos para mantenerse en santo matrimonio. No son ellos, sino Cristo en ellos lo que va a ayudar a que ese matrimonio, Cristo en mí. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz.
pueden tomar asiento, los invito a observar a mi lado izquierdo, a su mano derecha pueden observar allí una mesa. Le voy a pedir a los fotógrafos que nos colaboren un poco corriendo, un momentico nada más. Es importante este símbolo. Gracias. Y aquí usted puede observar dos tablas al lado y lado de la palabra de Dios. Y ahí están consignados los votos de cada uno de los novios. Ellos lo que quieren dejar claro es que así como Dios estableció un pacto perpetuo con Cristo y su iglesia, de la misma manera ellos quieren evocar la solemnización, el respeto, la reverencia y la perpetuidad de este pacto matrimonial, precisamente evocando de que desean que eso quede en piedra. Pero más allá de que quede en piedra para testimonio de todos los invitados, familiares y hermanos en la fe, es que quede en el corazón de ellos. Así que ellos van a juramentar solemnemente los votos que se van a prometer el uno al otro, pero quieren dejar también claro algo: no es posible cumplir esto si no es Cristo en ellos. Cristo es quien hace posible que un matrimonio pueda glorificar al Padre Celestial. Es el poder del Santo Espíritu en ellos, reflejando a Cristo, lo que hace que ellos puedan cumplir con esos votos. Así que ellos, en primera instancia, en esta etapa de solemnización, ellos van a proceder entonces a prometer delante de todos esos testigos, pero sobre todo delante del testigo principal, delante del Dios Trino, sus votos matrimoniales. Así que vamos a dar paso entonces para que nuestros queridos hermanos puedan entonces juramentar sus votos personales. Sí, se oye. Primero que todo, doy gracias al Señor y gracias a ustedes por estar acá. No teníamos en cuenta que me iba a gripar. Eso no estaba en el plan. No obstante, antes de leerte los votos, quisiera hacerte una invitación. Tómame de la mano en este viaje hacia el cielo. Juntos nos aferraremos a una historia más grande. Juntos celebraremos que nos amó primero. Esto es un misterio, ya no dos sino uno, lo que Dios ha unido no se romperá. Oh, este misterio muestra la novia y el cordero, un amor eterno que no pasará. Aunque barro imperfecto, en sus manos seremos. Gloria
muestra la novia y el cordero, un amor eterno que no pasará. Esa es mi promesa. Entre lágrimas y risas y los cambios de la vida, escojo todavía cuando vuelen los años, ya de viejo lo veremos. Vale la pena el esfuerzo. Esto es un misterio. Sino uno, lo que Dios ha unido no se romperá. Oh, este misterio muestra la novia y el cordero, un amor eterno que no pasará. No estaba en el plan que me resfriara. Ante nuestro Dios y ante muchas de las personas que sé que oraron por nosotros, quiero decirte que Kate, eres el amor de mi vida, eres una mujer maravillosa, a la que admiro por su amor por el Señor y su corazón servicial. Te admiro por tu valentía, por tu corazón enseñable, por ser tan trabajadora, tan comprometida en todo lo que haces, preocupada de tus padres, aunque muy consentida. Qué gracia la del Señor de traerte a mi vida, para conocerte, para amarte y ahora también poder servirte. Eres más de lo que merezco y eres mucho más de lo que le pedí al Señor. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia del Señor, y ciertamente he hallado su amorosa y buena voluntad para mi vida. Casarme con esta hermosa mujer y dedicar mi vida para caminar a tu lado. He recibido del Señor un precioso llamado: guiar nuestro hogar, ser siempre tu mejor amigo, tu confidente, tu consejero, tu amante e incluso el pastor de nuestra familia. ¿Cómo no agradecer a Dios si me ha dado una mejor amiga, una confidente, un amante y una tierna corderita? Y esta es mi promesa delante de ti. Mi promesa es permanecer a tu lado y amarte hasta el último de mis días. Negarme a mí mismo, dedicando mi vida en cultivar mi amor por ti y siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y su amor por su iglesia, un amor sacrificial, un amor recto y un amor compasivo. En mis labios para ti solo habrá palabras con gracia y verdad.
Doblegaré mi orgullo pidiéndote perdón cuando erre, y lo haré. Y perdonaré rápidamente tus faltas, para que mi amor cubra tus faltas como Cristo cubrió las nuestras. Viviré para Cristo, para que forme su carácter en mí, y dedicaré mi vida para amarlo más, para de esa manera poder amarte mucho mejor a ti. Cuidaré y cultivaré tu corazón para que la piedad sea tu vestido más delicado y la alegría sea tu mejor maquillaje. Predicaré y moldearé a Cristo y su ejemplo en nuestro hogar, para que nuestra familia Candia Moreno siga al Señor. Mientras haya aliento en mí, aquí me quedaré. Jamás te abandonaré, porque Cristo a nosotros jamás nos abandonó. Y mi propósito de vida es caminar junto a ti hasta el cielo. Que mientras estemos desde este lado de la gloria, cultivemos nuestros corazones para que sean más como el de Cristo. Mientras eso sucede, te amaré con todas mis fuerzas, lucharé por nuestro hogar, nuestra familia, entregaré a mi Señor todo lo que tengo y todo lo que soy, y eso será el mejor regalo que te pueda dar. Nunca olvidaré que tus ojos, antes de verme a mí, lo vieron a él. Que vieron a tu Señor, a quien deseo que caminemos juntos. Pondré mi vida en este propósito. ¿Cuál será mi mayor recompensa? Que antes de que se cierren mis ojos pueda ver una hermosa sierva del Señor, muy parecida a Cristo, y al volver a abrirlos pueda ver a mi Señor y poder decirle a los ojos, cuando Él me diga, buen esposo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Te amo. Tú, Lázaro Andrés Candia Soto, eres mi regalito del cielo, mi tesoro y mi oración contestada. Tú eres quien Dios eligió desde antes de la fundación del mundo para que hoy estuvieras aquí disfrutando junto a mí de su amor, su gracia, su fidelidad, su bondad, su gran misericordia al unir en nuestras vidas. Tú, quien llegaste a bendecir y edificar mi vida, a llenarme de muchas alegrías, sí, eres tú con quien quiero hoy unir mi vida. Por eso hoy, ante Dios y muchos testigos, prometo amarte y serte fiel hasta que Dios me dé vida, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en la alegría y también en la tribulación. Prometo respetarte y creer siempre lo mejor de ti. Prometo sufrir y padecer por Cristo a tu lado, para que Él sea cada día formado en nosotros. Prometo servirte todos los días de mi vida, no solo cuando tenga ganas, sino también cuando no las tenga. Prometo disponer mi corazón, mi voluntad y toda mi vida para que el Señor haga de mí esa ayuda idónea que tú necesitas. Prometo caminar de tu mano en este peregrinaje y sostenerte muy fuerte si en algún momento llegas a tropezar. Prometo escogerte a ti hoy y todos los días de mi vida y que siempre seamos Dios, tú y yo. Que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio, que Él sea el dueño y Señor de tu corazón y del mío.
porque sé que amándolo más a Él, te amaré más a ti. Sé que fracasaré muchas veces en mi rol como esposa, pero como hija de Dios, sé que Cristo es quien nos ha traído hasta aquí. Es Él quien nos ha sostenido de su mano y lo seguirá haciendo, pase lo que pase, porque Él es quien dirige nuestra barca. Él es quien alumbra nuestro camino y Él es quien nos llevará rumbo a la ciudad celestial. Te amo, mi amor. Muy bien, una vez escuchados los votos personales entre los novios, ahora vamos a proceder al compromiso de cada uno, de ambos, delante de Dios. Así que ellos van a hablar delante de Dios y delante de todos los testigos. Y en primera instancia te voy a pedir, mi hermano Lázaro, vas a responder sí o no a esta declaración que has de confirmar. Lázaro Andrés Candia Soto, ¿estás consciente de que te encuentras delante del Dios vivo y verdadero y lo haces de manera libre y voluntaria? Sí, ¿Estás listo para juramentar de tu compromiso con la mujer que hoy estás tomando como esposa? sí. Ahora repite conmigo, levantando los ojos al cielo y con todo tu corazón y convicción, hermano. Dios soberano, Señor del cielo y de la tierra, Dios soberano del cielo y de la tierra, en este día delante de ti, en este día delante de ti, me comprometo con Catherine Moreno me comprometo con Catherine Moreno en santo matrimonio en santo matrimonio y la tomo como mi legítima esposa y la tomo como mi legítima esposa para vivir juntos en un pacto de compañía, para vivir juntos en un pacto de compañía, según lo que tú has ordenado, según lo que tú has ordenado, y me comprometo solemnemente delante de ti y me comprometo solemnemente delante de ti, delante de tu iglesia y delante de estos otros testigos, delante de tu iglesia y tus otros testigos, amarla, santificarla, cuidarla, amarla, santificarla y cuidarla, protegerla, sustentarla en toda circunstancia favorable o desfavorable, protegerla, sustentarla en toda circunstancia, en toda circunstancia favorable o desfavorable, en la salud o en la enfermedad, en la salud o en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, en la abundancia o en la escasez, en medio de paz o de guerra, en medio de paz o de guerra, rechazando a todas las demás mujeres rechazando todas las demás mujeres y siendo fiel mientras viva, y siendo fiel mientras viva, así como Cristo amó a su iglesia así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y se entregó a sí mismo por ella, lo cual haré amparado en su gracia, lo cual haré amparado en su gracia, en el nombre de Jesús. en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora la novia. Mi hermana Catherine Moreno Leal, responde sí o no. ¿Estás consciente de que te encuentras delante del Dios vivo y verdadero y lo haces de manera libre y voluntaria? Sí, ¿Estás lista para juramentar tu compromiso con el hombre al cual hoy estás siendo entregada como esposa? sí. Ahora repite conmigo, mi hermana, delante de Dios, con convicción y con todo tu corazón. Dios soberano, Señor del cielo y de la tierra, Dios soberano, Rey del cielo y la tierra, en este día delante de ti, en este día delante de ti, me comprometo con Lázaro Candia me comprometo con Lázaro Candia en santo matrimonio. en santo matrimonio. Me entrego a él, Me entrego a Él, reconociéndolo como mi legítimo esposo, reconociéndolo como mi legítimo esposo, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio, según lo que tú has ordenado,
según lo que tú has ordenado. Y me comprometo solemnemente delante de ti, Y me comprometo solemnemente delante de ti, delante de tu iglesia delante de tu iglesia y delante de estos otros testigos, y delante de estos otros testigos, a amarlo, honrarlo, a amarlo, honrarlo, respetarlo, obedecerlo, respetarlo, obedecerlo, apoyarlo y cuidarlo apoyarlo y cuidarlo. en toda circunstancia, favorable o desfavorable, En toda circunstancia, favorable o desfavorable. en la salud o en la enfermedad, En la salud o en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, en la abundancia o en la escasez, en medio de paz o de guerra, en medio de paz o de guerra, rechazando a todos los hombres rechazando a todos los y hombres siendo fiel mientras viva. y siendo fiel mientras viva. Así como la iglesia debe hacerlo con su esposo y cabeza, Así como la iglesia debe hacerlo con su esposo y y cabeza, cabeza, quien es Cristo. quien es Cristo, Y esto lo haré, y esto lo haré, amparada en tu gracia, amparada en tu gracia, en el nombre de Jesús. Así que ahora vamos a hacer el sello del pacto a través del símbolo que precisamente refleja la perpetuidad. Así que vamos a proceder a la entrega de los anillos. Ustedes pueden observar a lo que les da el fundamento como pacto, de lo que ellas van a simbolizar o a garantizar de ese pacto, es la palabra de Dios. Ellos quieren dejar en claro que su pacto está establecido es solo por la gracia de Dios y confían solamente en las promesas y la bendición de la palabra de Dios. Así que ambos han de darse como sello de pacto ambas argollas, y como podemos observar, los anillos son comúnmente el símbolo por naturaleza del matrimonio o del pacto matrimonial, porque en ellos observamos una joya preciosa. En ellos observamos algo que fue hecho con material precioso, valioso, casi que indestructible. Pero además de eso, el círculo simboliza algo que no puede ser dividido sin perder su naturaleza. Así como no debe ser dividido ni separado el matrimonio que es sellado por estas dos argollas. La única manera en que ellos van a ser sostenidos en su pacto matrimonial es por la gracia de Dios, no en sus fuerzas, sino en la gracia de Dios. Pero esta argolla les va a recordar a ambos el pacto que han jurado delante de Dios y delante de sus seres queridos y hermanos en la fe. Así que vamos a proceder a la solemnización de la entrega de las argollas y vamos a entregarla. No, la tuya es esta. Primero vamos a dirigirnos a nuestro hermano Lázaro Candia, quien va a proceder a colocar el anillo a Catherine y va a pronunciar junto a mí estas palabras en solemnización. Si alguien me puede ayudar con el micrófono para el hermano, no sé si te da para tomarlo. Gracias. Mi hermano repite después de mí: Catherine, con este anillo me caso contigo en pacto perpetuo con este anillo me caso contigo en pacto perpetuo, y te doto con mis bienes terrenales, te doto con mis bienes terrenales, declarando ante Dios y ante todos estos testigos declarando ante Dios y ante todos estos testigos que te tomo por esposa y que siempre te seré fiel. que te tomo por esposa y que siempre te seré fiel. Ahora nuestra hermana Catherine, recibiendo la argolla, va a repetir conmigo: Lázaro, recibo este anillo de ti, recibo este anillo de ti, y por lo tanto declaro delante de Dios y por lo tanto declaro delante de Dios y de estos testigos y de estos testigos que eres mi esposo que eres mi esposo y que por siempre te seré fiel.
y que por siempre te seré fiel. Puedes proceder, hermano, a ponerle la argolla. Ahora nuestra hermana va a dirigirse a su novio y esposo y va a poner la argolla en su mano. Repite conmigo, hermana. Lázaro, Lázaro, de igual manera con este anillo, de igual manera con este anillo, doblemente sellamos nuestros votos. doblemente sellamos nuestros votos. Y tú compartes conmigo Y tú compartes conmigo el símbolo de nuestro pacto. el símbolo de nuestro pacto. Mi hermano Lázaro, ahora tú respondes. Que así sea en el nombre de Jesucristo. Que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos Lázaro y Catherine, ahora que ambos han sellado su pacto de manera doble, con ambos símbolos que comparten, yo les exhorto como pastor suyo, como pastor ordenado de esta iglesia, como ministro del Evangelio, a que sean fieles a sus votos de pacto, a que mueran como Cristo muere por su iglesia y la iglesia está dispuesta a morir por Cristo. Con este matrimonio emprenden ahora una nueva vida con mayores responsabilidades ambos, pero solamente encontrarán la verdadera felicidad, la verdadera bienaventuranza en el matrimonio si se someten siempre al señorío de Cristo nuestro Señor. Porque el Señor, como lo hemos visto ahora, Él cumple con sus votos. Él cumple con sus votos. Y Él ha dado su sangre como sello del cumplimiento de esos votos. Mi hermano Lázaro, yo sé que esto lo has escuchado varias veces, pero ahora lo escuchas de tu pastor, de tu consiervo. Protege a Catherine, quien ahora se va a someter confiadamente a tu cuidado. Esfuérzate para vivir con ella. Entrega tu corazón, muere a ti mismo en el amor del Señor. Trata de reflejar siempre el carácter de Cristo y siempre ten en tu corazón que la primera oveja que el Señor te ha dado es tu esposa, que ella es la primera oveja que Dios ha dado en tu rebaño. Mi hermana Catherine, esfuérzate mucho por preservar las virtudes que el Señor ha dado a ti, pero también las virtudes que el Señor ha dado a Lázaro para llevar a cabo su misión de glorificar a Dios en el hogar. Y que bueno, por la gracia de Dios te ha conquistado, ¿no? A los dos les digo, mis hermanos, a ambos, que no permitan que su voz se apague jamás frente a los tonos tiernos de cariño. Que nunca olviden que el Señor los unió para vivir los bellos cantar de los cantares, para vivir su romance, pero también para vivir la lucha diaria. Que sus ojos no pierdan ese brillo que siempre hay en el noviazgo, que nunca se debe apagar. Las arrugas llegarán, también llegarán las luchas, habrá pérdida, pero esos ojos siempre serán los mismos. Y esos ojos deben siempre brillar con el amor que Cristo les ha dado hoy para unirse en santo matrimonio. Procuren siempre con diligencia acudir al trono de la gracia de Dios. En sus fuerzas no podrán jamás mantenerse fieles, pero en las fuerzas de Cristo sí. La oración es fundamental, los medios de gracia, el estar siempre meditando en la palabra y el estar congregándose. Pero ahora solo les voy a hacer la última pregunta. Declaran ante Dios y su santa congregación, la iglesia, y delante de sus queridos amigos, familiares que sirven como testigos, su sincero propósito de amarse, de vivir santamente el uno con el otro, ser fieles y servirse mutuamente. Prometen vivir según el Evangelio y si el Señor les concede hijos, educarlos en su temor
y vivir juntamente para la gloria del nombre de Dios y adornar a la iglesia de Cristo? El Padre de misericordia, que por su gracia los ha unido en el vínculo matrimonial, llene sus corazones del verdadero amor, de la fidelidad recíproca, y les conceda muchas, pero muchas y ricas bendiciones. Que todas las cosas, como Él lo ha prometido, confluyan para el bien de su matrimonio. Así que permítanme orar para sellar ese pacto matrimonial. Les voy a pedir a todos que inclinemos nuestro rostro en actitud de reverencia, que sea Él bendiciendo este pacto. Padre, hemos solemnizado este pacto matrimonial entre nuestros queridos hermanos Catherine y también nuestro querido hermano Lázaro. Tú les has dado la gracia de unirse en santo matrimonio y ellos delante de todos nosotros, pero sobre todo delante de ti, Padre Celestial, han prometido, han jurado vivir en santo matrimonio hasta que sea tu santa voluntad, hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga en poder y gloria por su iglesia, su esposa. Ayúdalos, Señor, bendícelos, protégelos, prospérales en todas las cosas, oh Padre, que cuando lleguen las tormentas recuerden que en el matrimonio está el capitán de esa barca, que es Cristo Jesús. Recuérdale tus sabias promesas, pero también adviérteles de aquellas amenazas santas cuando desobedecemos, oh Rey. Manténlos fieles en tus caminos, que nunca olviden que han jurado lealtad primero a ti, a Cristo, al Santo Espíritu y el uno al otro, Señor. Dales grandes alegrías, dales lágrimas también de mucha alegría, Señor. Y aun cuando lleguen los momentos de enfermedad y turbación, que nunca su fe mengüe y que recuerden que tú les has dado a cada uno de ellos un compañero fiel para llegar a la ciudad celestial. Ayúdanos a nosotros, a los familiares, a los amigos, a los hermanos en la fe a contribuir para el bien de su matrimonio, a ser sabios en edificarles y en apoyarlos cuando lo necesiten. Ayuda a la iglesia para bendecir a nuestros hermanos en santo matrimonio. Pero en todo caso, que la gloria, la honra y todo el honor sea a ti, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Y ahora sí, por cuanto ustedes han declarado voluntaria y sinceramente su deseo de ser unidos en matrimonio, primero ante las autoridades civiles, como lo manda el Señor, y también ahora delante de Dios y delante de su iglesia, y han confirmado lo mismo al dar y recibir la garantía o el sello de ese pacto, que son sus argollas, bueno, ahora como ministro ordenado del Evangelio, como su pastor y su consiervo, yo los declaro a ustedes, dos mis hermanos, marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Esposo, puedes besar a tu esposa. Invito a todos a ponerse en pie. Y he aquí que yo, Candia Moreno, el nuevo hogar constituido, Candia Moreno.